En este video hablaremos sobre las moléculas que conocemos como lípidos. Este tipo de estructura presenta diversas formas químicas. Sin embargo, pues hay dos características que son las más comunes entre ellas, y es que tienden a ser sustancias apolares y por lo tanto son insolubles en agua. A diferencia de los carbohidratos o también en este caso de las proteínas, no hay una unidad particular que las defina, ni tampoco es un polímero como tal. Entonces, aquí en este tipo de estructuras, pues vamos a tener una mayor variabilidad de tipos de lípidos. Hay tres grupos que vamos a trabajar de manera sencilla: los lípidos simples, los complejos, los derivados, e iniciaremos con los simples, donde están el grupo de las grasas, aceites y las ceras. Cuando hablamos de las grasas y los aceites, pues son los lípidos más abundantes de procedencia natural. También son llamados triacilgliceroles porque son ésteres de ácidos grasos con glicerol, y eso se puede entender mejor aquí un poco en esta estructura. Entonces, efectivamente, lo que nosotros podemos observar acá es esta partecita del triacilglicerol, ¿sí? Efectivamente, antes de haber reaccionado este oxígeno con esta partecita, pues antes eran entidades de ácidos grasos, eran ácidos carboxílicos. E igualmente esta partecita era alcohol, era glicerol. Aquí en lugar de tener esta partecita eran OHs, y por eso hablamos de que los triacilgliceroles son los ésteres de los ácidos grasos con glicerol. Las grasas, en este momento, que son unas de las que nosotros conocemos, normalmente se consideran aquellos triacilgliceroles que a temperatura aproximada de 25 grados centígrados se encuentran en estado sólido. La mayor parte de ellos está presente en los animales. Si los llamamos aceites, son los triacilgliceroles líquidos a 25 grados centígrados, y normalmente este tipo de estructuras van a estar en las plantas, ¿sí? La variabilidad de lo que nosotros presentamos en las grasas y en los aceites, pues es quiénes son estas unidades de ácido graso, porque realmente en esta partecita, pues siempre vamos a tener el glicerol al que se le condensan los ácidos grasos. Entonces, para poder hablar un poquito más acerca de los grasos, vamos a tener en cuenta el cuadrito que vemos acá, y aquí vamos a ver una primera clasificación donde los ácidos grasos se clasifican como saturados y como insaturados. Los ácidos saturados son aquellos que solo tienen enlaces sencillos entre carbono-carbono, mientras que los insaturados son aquellos que tienen enlaces dobles entre carbono-carbono. Cuando nosotros revisamos el triacilglicerol de la parte inferior, pues nos damos cuenta que la primera unidad de ácido graso que estoy mostrando acá, pues es una unidad saturada, porque los carbonos que forman este ácido graso no tienen dobles enlaces. Cosa contraria sucede con la unidad 2 y la unidad 3, que ya tienen dobles enlaces, y eso lo hace pertenecer al grupo de los insaturados, ¿sí? Quedándonos con los saturados, pues dependiendo, en este caso, del número de carbonos, puede recibir cierto nombre. Y aquí después aparece dos puntos, es la cantidad de insaturaciones que tiene. Pero pues como son saturados, no tiene dobles enlaces. Entonces aquí tenemos cero. Lo que va a generar aquí la diferencia, pues es el número de carbonos. En este momento, este ácido graso que tenemos acá tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Este debería ser el ácido graso palmítico, antes de haberse condensado aquí con el glicerol, ¿sí? Estos dos de acá sí se consideran ácidos grasos insaturados, y ahí ellos ya presentan dobles enlaces. Ellos se clasifican en dos grupos: aquellos que tienen un solo doble enlace y los otros que tienen más de un doble enlace. Entonces, el segundo que nosotros vemos aquí en el ejemplo, pues es una situación donde tenemos un ácido graso insaturado. Aquí también mencionan el número de carbono y pues cuántos dobles enlaces tiene. Como es monoinsaturado, pues solamente va a tener uno. El ácido graso que nosotros tenemos en este caso monoinsaturado es, dependiendo del número de carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Este sería el ácido oleico antes de haberse condensado, y pues tiene un doble enlace.
Luego aparecen los poliinsaturados y aquí pues hace claridad de que tiene más de un doble enlace. Entonces, eso lo podemos evidenciar aquí en la parte del nombre. El número de carbonos, 2 puntos, cuántos dobles enlaces aparecen. Esta partecita WC o W3 es algo nuevo. Ya ahorita lo vamos a analizar un poquito mejor. Pero pues en principio, dependiendo de la cantidad de carbonos, nosotros podríamos hacer la clasificación, o bueno, más bien el reconocimiento de qué ácido graso tenemos a partir también de la cantidad de insaturaciones. Sin embargo, si ustedes observan, pues hay dos ácidos grasos que sin tener en cuenta lo aparte del W son iguales, que sería el gamma linolénico y el alfa linolénico, ¿sí? Pero realmente ellos no son iguales. Sí tienen 18 carbonos, 3 dobles enlaces, pero lo que cambia es la posición de los dobles enlaces. Y ahí es donde viene esta parte de omega. Esto es eh, la letra griega, lo que pasa es que no quedó bien en la parte de la diapositiva, pero eso es un omega 6 y eso es un omega 3. Para hacer los omega, nosotros hacemos es la numeración desde el extremo opuesto al ácido graso, al grupo ácido carboxílico, y ahí contamos en qué carbono aparece el primer doble enlace. Entonces, en este caso, esta molécula, por ejemplo, tiene 15, 16, 17 y 18. Tiene 3 dobles enlaces, justamente podría ser o el gamma linolénico o el alfa linolénico. Lo que hace la diferencia es la posición de la primera insaturación, porque así es que caracterizamos los omegas. 1, 2 y 3. Entonces, él es un omega 3. Él sería el alfa linolénico, ¿sí? De esto también tenemos pues algunas otras opciones. Aquí, perdón, hay algunos ejemplos para poder hacer la caracterización de este tipo de sustancias. Estas grasas aceites quizás son de las que nosotros más consumimos y con las que tenemos más contacto de manera directa en situaciones cotidianas. Aparte de los ácidos grasos dentro de los lípidos simples, bueno, más bien, aparte de las grasas y los aceites, dentro de los lípidos simples tenemos las ceras. Ellas también son ésteres de ácidos grasos saturados, pero esos ésteres se hacen con alcoholes de cadena larga. Aquí tenemos principalmente ejemplos de ceras presentes en animales y plantas, lo que es la cera, por ejemplo, de los oídos, una que produce en este caso las abejas. Normalmente estas ceras tienen como tarea principal la lubricación de alguna parte, pero pues hay bastantes ejemplos, solo que la idea de esta presentación pues es tener una noción general. Aparte de los lípidos simples, tenemos en este caso los complejos, donde podríamos encontrar como los fosfolípidos, glucolípidos, lipoproteínas, y en general todos ellos se caracterizan porque están formados por un alcohol más un ácido graso más una molécula polar no lipídica. Eso se puede ver un poco mejor acá. Entonces, está el glicerol, ¿cierto? Que es el alcohol, está en las cadenas de ácido graso, que serían pues esta partecita o lo que vemos acá, y aparte de eso tiene una molécula polar en esta zona, no lipídica, que sería el fosfato con el grupo polar. Esto genera que esta zona sea altamente, bueno, no altamente, es hidrofílica, es polar, mientras que la zona donde están los ácidos grasos son apolares, y eso genera que la molécula tenga una característica anfipática, que tenga en la misma estructura zonas polares y zonas no polares. Este estilo de moléculas también se le consideran ésteres de ácidos, solo que ahora pues contienen algunos otros grupos químicos adicional al alcohol y al ácido graso, que eso era lo que estábamos viendo en los lípidos simples. Y la mayoría de ellos van a estar presentes en la membrana celular teniendo alguna función estructural. Dentro del grupo que nosotros estábamos analizando de fosfolípidos, perdón, de fosfolípidos, no, sino de lípidos complejos, estaban los fosfolípidos. Ellos tienen una subclasificación, tenemos los glicerofosfolípidos, los esfingolípidos, lisofosfolípidos, plasmalógenos, pues estos, en este caso, pues pueden estar en diferentes partes específicas, pero todos ellos son lípidos que contienen, además de ácidos grasos, un alcohol y un residuo de ácido fosfórico. Entonces, aquí está como la formación básica. Un glicerofosfolípido tiene glicerol, dos ácidos grasos, el grupo fosfato y un alcohol. Un esfingolípido tiene la esfingosina, un ácido graso, un fosfato y la colina. Los otros, digamos que son importantes, pero traje estos en particular para mostrar la estructura, pues
porque son unos de los más abundantes. También tenemos los lisofosfolípidos. Este tipo de sustancias son importantes en el metabolismo y la interconversión de fosfolípidos. Los plasmalógenos, que constituyen el 10% de los fosfolípidos del cerebro y del músculo. El glicerofosfolípido es uno de los constituyentes principales de la membrana celular, y los esfingolípidos eh, pues están principalmente en funciones de regulación celular. Estos fosfolípidos en general tienen gran interés biológico por ser componentes estructurales de la membrana celular. Ahora, dentro de estos fosfolípidos, pues decíamos que la variabilidad se presenta en esta zona. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un fosfolípido genérico. Tenemos el glicerol, unidades de ácido graso, el grupo fosfato y un grupo polar, una cabeza polar. Dependiendo de esta cabeza polar también pues vamos a tener variaciones de quién es específicamente el fosfolípido. Lo importante de ellos es que tienen un comportamiento bivalente respecto a su polaridad, porque tienen una parte polar y una parte no polar. Y eso le va a dar ciertas características que nos permiten formar lo que llamamos la membrana celular. Adicionalmente a eso tenemos los glucolípidos, que también hacen parte del grupo de los lípidos complejos, donde vamos a tener moléculas compuestas por un lípido y un grupo glucosídico, ¿sí? Algún tipo de monosacárido carbohidrato, y ellos están presentes en la membrana también, siendo el carbohidrato la cabeza polar. Entonces aquí tenemos un ejemplo, la beta de galactosiceramida. También están las lipoproteínas. Estas son mucho más grandes, son complejos supramoleculares formados por un núcleo de triacilgliceroles, que son los que están aquí en el centro, y o ésteres de colesterol, que fueron los primeros que estábamos analizando. Alrededor de ellos se ubican una serie de fosfolípidos, que son los que encierran esta estructura. También vamos a tener algo de colesterol en la parte interna y colesterol también en la parte de los fosfolípidos, y proteína, ¿sí? Que es como también parte de su nombre. La función principal de este estilo de moléculas es transportar los lípidos a través de la sangre, pues entendiendo que en este caso la sangre, siendo polar, pues puede tener algunos problemas con el proceso de transporte de algunas de estas sustancias que son apolares, ¿sí? Entonces aquí pues también hay ejemplos generales de lipoproteínas, los kilomitrones, las lipoproteínas de muy baja densidad, lipoproteínas de baja densidad, lipoproteínas de alta densidad, y en donde genera su fenómeno de transporte. Entonces, los kilomitrones, o bueno, o también qué sustancias, perdón, son las que transporta. Por último, nos vamos a ir a los lípidos derivados, donde tenemos terpenos, esteroides y eicosanoides. Los esteroides, quizás son los pues, de este grupo, es uno de los más importantes. Son derivados del ciclopentano peridrofenantreno, denominado gonano, antiguamente esterano. La estructura en este momento de este compuesto tiene 4 anillos de carbono ABCD, que son los que se ven aquí en estos ejemplos. Los esteroides se diferencian entre sí por el número y localización de los sustituyentes. Todos ellos van a tener este corazón de 4 anillos fusionados, pero cambia si tiene dobles enlaces la parte interna, si también se le adicionan cadenas, quiénes son esas cadenas, pero en general, sea lo que sea, estos compuestos son de tipo apolar, ¿sí? Estos serían, en este caso, parte de nuestros eh, lípidos que pertenecen a este grupo. Sin embargo, esperen, porque acá me falta algunos por mencionar. Ya ahorita vamos a seguir profundizando en los eicosanoides, porque estaban los terpenos o isoprenoides. Estas son moléculas que contienen al menos 2 isoprenos. El isopreno es una unidad básica que permite la formación de muchos compuestos en las plantas, de acuerdo al metabolismo, a la generación digamos, de sustancias por parte de las plantas. Ellos tienen una unidad que se llama el isopreno, y cuando se asocia, pues forman lo que son los terpenos. Y pues un terpeno por lo menos tiene dos moléculas de isopreno o más.
Y este tipo de moléculas normalmente hacen parte de lo que denominamos los aceites esenciales que pueden dar olor a algunos productos. Cuando tienen dos unidades de isopreno se llaman monoterpenos, ¿sí? Y si llegan a tener cuatro, tres, eh, perdón, si llegan a tener cuatro se llaman diterpenos, si llegan a tener seis se llaman triterpenos y así sucesivamente. Entonces, en este caso, pues aquí nosotros estamos observando algunos ejemplos de monoterpenos como el alcanfor, la carbona, el citral, el limoneno, el mentol, el pineno, los diterpenos como la vitamina A, el ácido giberílico, y este tipo de sustancias normalmente están presentes en vitaminas y hormonas. También, como lo habíamos mencionado antes, pues se encuentran en los aceites esenciales que dan el olor característico de algunos productos. Los esteroides, que eran con los que íbamos a iniciar, pero me faltaba este pedacito para podérselos explicar, se forman a partir del escualeno o el esterano, que es esta molécula, ¿sí? Ciclopentano perhidrofenantreno es el núcleo para la formación de los esteroides. De aquí vamos a tener como subgrupos que son los esteroles, los ácidos biliares, las hormonas esteroidales y vitaminas. Ellos van a tener diferente tipo de función entre las que se destacan la parte estructural y hormonal. Y aquí empezamos a ver algunos ejemplos. En el caso de los esteroles tenemos al colesterol, que quizás es uno de los más conocidos. Un ácido biliar sería el ácido cólico. Cuando hablamos del colesterol, perdón, ellos tienen funciones como esta molécula dentro del sistema vivo, de un sistema biológico, dar fluidez a todas las membranas y servir como precursor para la obtención de los esteroides adicionales que se puedan formar dentro del cuerpo. El ácido cólico son productos de degradación del colesterol. En el intestino se encuentra conjugado con la glicina o taurina en forma de sales que disminuyen la tensión superficial del agua para emulsificar los lípidos y facilitar su digestión, ¿sí? Esta parte de la disminución de la tensión superficial es bastante importante porque el agua tiene una tensión superficial relativamente alta. Entonces, hay veces hacer el tratamiento de este tipo de situaciones resulta complejo, pero ya con esta sustancia al disminuir la tensión superficial, la cantidad de energía involucrada en el proceso es menor y facilita el proceso de digestión. Adicionalmente, habíamos dicho que los esteroides también están presentes en las hormonas. Aquí trajimos cuatro: la progesterona, el cortisol, la testosterona, el estradiol. La progesterona, por ejemplo, es producida por el cuerpo lúteo y la placenta. Esto permite a las mujeres controlar su ciclo menstrual y el embarazo. También se utiliza como anticonceptivo. El cortisol estimula el metabolismo energético de la glucosa. La testosterona induce síntesis de proteínas y por lo tanto se usa para aumentar masa muscular. El estradiol es un estrógeno que produce la aparición de caracteres sexuales secundarios como depósitos de lípidos en la cadera. Este más para las mujeres. Dentro de las vitaminas que sean esteroidales, tenemos la D2, perdón, y la D3, así como la A. Estimula la absorción de calcio en el intestino y la reabsorción de hueso por parte de los osteoclastos, cada una de ellas, y tiene propiedades de hormonas. Los otros grupos que tenemos se llaman los eicosanoides. Agrupa varios compuestos de 20 carbonos derivados de ácidos grasos no derivados. Son formados principalmente a partir del ácido araquidónico, que es este de acá, y este tipo de moléculas intervienen en una gran variedad de procesos biológicos, entre los que se encuentra la contracción del músculo liso, la inflamación, la percepción del dolor y la regulación del flujo sanguíneo. También, digamos que ellos están presentes en varias de las enfermedades, como el infarto al miocardio y la artritis reumatoide. Entonces, también hacer el seguimiento de estas moléculas en esos sitios donde se desarrolla la patología, pues si se hace con antelación, se podría eh, diagnosticar a tiempo el proceso, bueno, la enfermedad. En general, tenemos este resumen de los tres tipos de lípidos: los simples, los complejos, los derivados, subtipos: ácidos grasos, grasas neutras, ceras, eh, fosfolípidos, glucolípidos, lipoproteínas, y tenemos los derivados: eicosanoides, isoprenoides, esteroides. Cada uno de ellos tiene una función particular. em,
pues dentro del sistema biológico, tenemos que los simples sirven de reserva energética, almacenamiento, perdón, a largo plazo en tejido adiposo, aislamiento, protección térmica y mecánica y también de impermeabilización, recubrimientos protectores. Mientras los complejos sirven principalmente, su función principal, si es estructural, formación de la bicapa lipídica de las membranas celulares, que eso lo vamos a ver más adelante, reconocimiento, en este caso, para la señalización celular y los sitios de unión para poder hacer ese control. En transporte también ayuda a la movilización de lípidos insolubles en el plasma sanguíneo. Los derivados tienen función de regulación hormonal, señalización local y pues son precursores para la obtención de algunos otros productos. ¿Sí? Eso es como lo más importante que nosotros podríamos hablar en un principio de los lípidos. Sin embargo, hay una característica bien importante de ellos y es que hacen parte de la membrana celular. ¿Sí? Esta estructura como tal delimita la parte intra y extracelular, es lo que también le da la forma a la célula y regula la entrada y salida de cosas dentro de la misma. Entonces, bueno, acá en definición más del libro, la membrana celular es una estructura dinámica que delimita la célula y regula el intercambio de sustancias con el medio. Estructuralmente presenta algo que se llama el modelo de mosaico fluido, que fue propuesto por Singer y Nicholson. Y esto me explica cómo se forma la membrana celular. Lo primero es que tenemos una bicapa lipídica. Entonces, estas estructuras que nosotros estamos viendo son los fosfolípidos, donde recuerden que tenía una cabeza hidrofílica, que es la bolita azul, y una colita hidrofóbica, que es la parte amarilla. Entonces, lo que va a suceder en este caso es que para poder asociarse entre ellas, lo primero es que por polaridad, solo lo polar se puede asociar con lo polar y lo no polar con lo no polar. Entonces, al organizarse una primera línea de fosfolípidos, las partes amarillitas entre ellas se pueden tocar y las partes azulitas también, porque tienen polaridad similar. Se generan dos líneas en este caso y la partecita de las colas de una secuencia termina conectándose con la de otra, como lo vemos en el dibujo. Y eso es lo que se llama la bicapa lipídica. Entonces, esta es la parte interna, digamos, dentro de la membrana, tiene carácter apolar y la parte externa y la parte intra, en este caso, es polar. Y tiene sentido porque, pues, en la parte intra y extracelular, lo principal que abunda son sustancias polares, pues también por la polaridad de las sustancias em, con las que se trabaja normalmente dentro del cuerpo, ¿sí? Aparte de la bicapa lipídica, la membrana celular es una organización un poco más compleja. También podríamos tener en esta situación, em, ¿cómo decirlo? Enterrado o entre el medio de nuestros fosfolípidos otro tipo de estructuras como las proteínas de membrana, ¿sí? Estas proteínas de membrana tienen una función de transporte, recepción de señales y actividad enzimática, ¿sí? Le permite tener en este caso ciertas actividades a la célula y pues en este caso permitirle también em, la entrada de algunas cosas que son necesarias. Aparte de las proteínas de membranas, también tenemos los carbohidratos, que son en este momento estas estructuras también en forma como de bolita que estamos viendo. Ellos normalmente están unidos a los lípidos y las proteínas para formar los glucolípidos y las glucoproteínas. La función de este estilo de combinación, no del carbohidrato, sino de la combinación del carbohidrato con el lípido o la proteína, es el reconocimiento y adhesión celular para aquellas cosas que tienen que salir o ingresar. Aparte de eso, también tenemos el colesterol que está como embebido en la parte intermedia de la pared de la membrana celular para regular la fluidez de la membrana y aportar estabilidad estructural. Ahora, ¿qué propiedades tiene que presentar la membrana celular? Tiene que ser fluida, asimétrica y tiene que tener una permeabilidad selectiva. Para la fluidez, lo que nosotros tenemos es que los lípidos y las proteínas se pueden mover lateralmente y eso le da la capacidad de no ser un sistema estático. La asimetría.
La composición en este caso de los lípidos y proteínas es diferente en cada cara de las membranas. Estas partecitas no son iguales en toda la célula. Tiene permeabilidad selectiva, es decir, no todo puede entrar, no todo puede salir y eso está bien, porque pues también tenemos algunas sustancias que deben salir de la parte intracelular porque pues ya pueden ser desechos. Pero también hay sustancias en la parte extracelular que son necesarias para la supervivencia de la célula. Entonces también es bueno que se pueda diferenciar entre uno y el otro. En general, lo que veíamos ahorita de la membrana celular puede llegar a ser fundamental para la homeostasis celular, es decir, para el mantenimiento del equilibrio del medio interno de la célula. La membrana celular es el punto de referencia, la comunicación celular, los procesos biomédicos eh, y alteraciones en la membrana, pues pueden llegar a generar inconvenientes. ¿Sí? Entonces, de los procesos biomédicos, aquí me faltó comentarles un poco, em, pues es fundamental para esta partecita porque al momento de consumir un medicamento, la liberación del fármaco, la forma en que se ha diseñado, pues puede liberarse en ciertas partes y otras. La membrana puede em, como determinar ese fármaco si permita el ingreso o no, y eso también está relacionado con el hecho de dónde tiene que llegar ese medicamento a mi cuerpo. Si tiene que llegar a la parte interna, pues dentro del proceso de fabricación generan unos sistemas que hacen que las partes encargadas dentro de la membrana de hacer la captación de esas partículas para ingresar, pues ahí sí lo hace, ¿sí? Cuando tenemos alteraciones en la membrana, algunas modificaciones, eso puede llegar a generar enfermedades, fallos en los canales iónicos o en el transporte y pueden llegar a ser enfermedades mortales. Ahí es que prestarle atención, ¿sí? Igualmente, como les mencionaba, pues la membrana es el punto donde nosotros vamos a tener el ingreso o la salida de las sustancias. Entonces, la membrana actúa como un medio de transporte de sustancias. Entonces, cuando hablamos del transporte de sustancias a través de la membrana celular, vamos a hablar de una serie de mecanismos que regulan la entrada y salida de moléculas o también de iones, manteniendo la homeostasis celular, ¿sí? Es decir, la estabilidad de la célula por encima de cualquier otra cosa. En base al conjunto de mecanismos que nosotros tenemos, está el transporte pasivo, que es el que ya vamos a mirar acá. Tenemos transporte activo y tenemos transporte vesicular. Entonces, empecemos con el transporte pasivo. El transporte pasivo no requiere energía y ocurre a favor del gradiente. Es decir, el movimiento se va a ir de una zona de concentración mayor a una menor, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos en este caso. En el transporte pasivo hay tres formas de este estilo, que es la difusión simple, la difusión facilitada, la ósmosis, ¿sí? Y cada uno de ellos pues también tiene sus características. En el caso de la difusión simple, las moléculas atraviesan directamente la bicapa lipídica sin usar proteínas. En este caso, las moléculas que pueden hacer en algunas ocasiones este tipo de difusión simple son moléculas pequeñas, apolares y lipofílicas. Em, Ejemplos de esto puede ser el oxígeno, el dióxido de carbono, el nitrógeno, algunas hormonas no necesitan en este caso algún intermediario para poder ingresar. Y cuando hablamos de que el transporte es pasivo es porque si aquí observamos, esta zona tiene mayor cantidad de partículas, esta zona tiene menor. Entonces, si va en la dirección de lo más concentrado a lo más diluido, es el proceso como natural y por lo tanto no requiere de energía adicional. En la difusión facilitada, las moléculas o iones van a pasar con ayuda de proteínas específicas, canales o transportadores. Si necesitamos en este tipo de proceso un intermediario. Eh, este tipo es más específico porque claramente para poder atravesar estas proteínas que tenemos por acá, estos canales,
pues ellos evalúan qué tipo de estructura es para saber si puede o no pasar, porque puede ser que sea algo que contribuya de manera negativa a lo que le pasa internamente a la célula, entonces siempre hay que preservar la vida de la célula. Este tipo también, bueno, no requiere ATP porque va a favor del gradiente, pero va a presentar algo que llamamos la saturación. Digamos que estos canales que tenemos aquí de ingreso con proteínas pueden tener como un número máximo posible de moléculas que puede aceptar para el ingreso. Después de que se supera ese valor, porque ya no tiene más espacios, decimos que hay saturación, pero es porque hemos trabajado con un número relativamente grande de partículas que quieren ingresar. Ejemplos que tenemos en este caso, los ejemplos como los iones sodio, potasio, cloruro, calcio, o también transportadores relacionados para poder permitir el ingreso de la glucosa. Son como opciones. Y por último, en el transporte pasivo tenemos la ósmosis. Aquí lo que va a moverse es el agua. El movimiento del agua a través de una membrana semipermeable, perdón, desde donde hay menos soluto hacia donde hay una mayor concentración de solutos. El agua cuando se mueve, pues lo que quiere es que la concentración en ambos lados son iguales. Si aquí tengo pocas partículas, la concentración va a ser más baja que aquí afuera. Entonces el agua va a favor de que la concentración se vuelva igual y si una es más alta que la otra, el agua se desplaza hacia la zona donde la concentración es mayor para igualar la concentración con la otra zona. Esta puede ocurrir por difusión simple o a través de acoporinas y es esencial para el equilibrio celular, ¿sí? Tenemos también el transporte activo y este va en contra del gradiente, es decir, puede ir de una concentración menor a una concentración mayor y aquí vamos a tener dos tipos de transporte activo, el primario y el secundario. Sin embargo, estos transportes ya requieren de ATP porque van en contra del gradiente y químicamente pues eso no es tan viable. Entonces lo que se le hace pues es realizar el proceso con uso de ATP. El activo primario eh, usa directamente el ATP para mover sustancias en contra de su gradiente mediante unas bombas que puede llegar a presentar. Por ejemplo, la bomba de sodio y potasio con ATPasa. Esta ATPasa lo que hace es que capta la molécula de ATP para poder tomar esa energía, rompe la molécula de ATP para formar un grupo fosfato y el ADP, el adenosinfosfato, y darle la energía suficiente al sistema pues para que se dé el transporte en contra del gradiente. Esto mantiene los gradientes iónicos, el potencial de la membrana y el volumen celular. Eso para el caso del activo primario. Para el caso del activo secundario, usa el gradiente generado por el transporte activo primario para mover otras sustancias en contra de su gradiente, ¿sí? Aprovecha lo que ya se hizo previamente acá para coayudarse, cotransportar sustancias en la dirección opuesta. Los transportes vesiculares lo que hacen es este tipo de sistemas, si requieren de ATP, son unas estructuras que se van a formar y que llamamos las vesículas para mover aquí macromoléculas. En el anterior caso y sobre todo en el que requiere de energía, que es el transporte activo, el movimiento es de moléculas más pequeñas. Aquí sí son moléculas grandes. eh, y pues se da por dos medios, endocitosis y exocitosis. La endocitosis se presenta es cuando lo que vamos a generar es la entrada de algo que estaba fuera de la célula. Entonces la membrana se invagina y forma unos vesículos y estos vesículos son los que logran introducir el material dentro de la célula, que es lo que ustedes están viendo acá. Esto termina cerrándose y termina permitiendo el ingreso. También tenemos en este caso la exocitosis. Estas vesículas biliares se fusionan con la membrana plasmático y liberan el contenido hacia la parte exterior. Entonces, esta partecita se va generando como esta vainita, como este recubrimiento para poder eh, salir, ¿sí? Entonces, en este caso, bueno, también tenemos dos tipos de exocitosis, la constitutiva y la regulada. La constitutiva es un proceso continuo, por ejemplo, la segregación de enzimas digestivas,
o la regulada, dependiente de señales, liberación de neurotransmisores, hormonas, esto ya dependiendo de la condición, eh, pues de lo que nosotros estemos haciendo. Y estos son como tal los tipos de transporte que nosotros tenemos. Ahora, en general, ¿qué puede llegar a afectar al transporte dentro de una célula? ¿Sí? Tenemos en este caso la temperatura. A mayor temperatura aumenta la velocidad porque las partículas se mueven más rápido, perdón, el gradiente de concentración, porque eso también nos define qué tipo de transporte se va a presentar. La fluidez y la composición afectan lo que llamamos la permeabilidad y la facilidad del movimiento de las sustancias. Y pues en este caso, cuando hablábamos acerca de estos que estaban em, como coayudados, pues dependemos de estas proteínas que se encargan del transporte, de que estén o no disponibles, porque también puede ser tanto el uso de ellas que estén saturadas por un momento, que no tengan la capacidad de poder generar la entrada o salida de las nuevas sustancias. Importancia biomédica para el caso de ustedes. La alteración de los mecanismos de transporte puede causar enfermedades como la fibrosis quística por defecto en los canales, diabetes por alteración en transportadores de glucosa. También es la base para el diseño de fármacos que utilizan transportadores o bombas para ingreso dentro de la célula. También es fundamental para la absorción intestinal, transmisión nerviosa, hormonal y equilibrio iónico. ¿Sí? Bueno, y esto era lo que quería mencionarles acerca de lo que son los lípidos y las membranas celulares de una manera un poco abreviada.